¿Y si te dijera que no naciste pobre, sino que fuiste entrenado para hacerlo? Sí, entrenado. Desde pequeño te enseñaron a temer al dinero, a pensar que los ricos son egoístas y que trabajar duro sin descanso es la única forma de sobrevivir. Pero, ¿alguna vez te cuestionaste quién escribió ese guión? Millones de personas siguen atrapadas en esa programación invisible, repitiendo patrones de escasez como si fueran mandamientos. Lo más impactante, muchos ni siquiera saben que están en una jaula. Hoy te voy a mostrar cómo romper ese ciclo, no con fórmulas mágicas, mas sí con verdades que nadie te contou. Se alguna vez sentiste que mereces mais da vida, mas não sabe por onde começar, este vídeo é o seu ponto de virada. Porque quando você entende como reprogramar sua mente, tudo muda. Sua autoestima, seu enfoque, seus resultados. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Você também sente que foi programado para viver na escassez? La mayoría de las personas cree que los millonarios heredan fortunas, pero ¿y si te dijera que eso es solo una ilusión colectiva? Más del 80% de los millonarios actuales empezaron desde cero. Lo que los diferencia no es la suerte, sino su mentalidad de crecimiento, su autoconocimiento y una disciplina inquebrantable. Comprendieron algo que la mayoría ignora. La riqueza no es una cifra en la cuenta bancaria, sino un estado mental que se cultiva día tras día. Y cuando lo haces bien, el dinero comienza a llegar como consecuencia. ¿Has notado cómo algunas personas, aún con pocos recursos, actúan con seguridad, propósito y visión de futuro? No es arrogancia, es que ya se ven como ricos. Ellos trabajan desde el enfoque y la productividad, toman decisiones estratégicas, invierten en sí mismos y se rodean de hábitos poderosos. Incluso cuando ganan poco, destinan parte a libros como Padre Rico, Padre Pobre, podcasts de educación financiera o cursos de habilidades digitales. No esperan a tener dinero para pensar como ricos, piensan como ricos para generar el dinero. Este cambio interno crea una transformación personal silenciosa, pero profunda. Mientras otros se lamentan por su salario, estas personas ya están construyendo activos, cultivando inteligencia emocional y definiendo su propósito de vida. Lo más impactante, todo esto empieza con una simple decisión: dejar de pensar como alguien pobre. Pero claro, pensar diferente en un mundo que programa tu mente para lo contrario no es tan sencillo. Y aquí empieza un problema más profundo. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. La pobreza no siempre se ve, pero se siente. Está en la forma en que una persona evita mirar su saldo bancario, en la ansiedad al final del mes, en el miedo constante a perderlo todo. Pero lo más peligroso no es la falta de dinero, sino la cadena mental que lo mantiene así. Una reprogramación mental negativa que se repite como eco desde la infancia. Eso no es para ti. Nunca tendrás suficiente. El dinero corrompe. Son frases que se clavan en el alma como cuchillos invisibles. Esa cárcel emocional se alimenta de hábitos inconscientes. Postergar decisiones, evitar el riesgo, depender siempre de un salario fijo. Sin autoconocimiento, la persona repite el mismo guión una y otra vez, sin saber que hay salida. Quien vive atrapado en ese ciclo desarrolla baja autoestima, se autosabotea y sin querer rechaza las oportunidades que podrían sacarlo de ahí. Y lo más duro, cree que esa es su realidad para siempre, cuando en realidad solo está dormido dentro de una matrix emocional. Salir de esa prisión no es fácil, pero es posible. Requiere valentía para cuestionar creencias, rodearse de nuevas influencias y empezar a actuar,
desde el enfoque y la productividad. Por ejemplo, en lugar de pasar horas viendo redes sociales, ¿qué tal si dedicas 30 minutos diarios a leer Los secretos de la mente millonaria? Pequeños actos como ese son grietas en los muros de esa cárcel. Y poco a poco, esas grietas se hacen puertas, si tienes el coraje de empujarlas. Pero antes de abrir esa puerta, hay algo crucial que necesitas entender. El primer gran paso hacia la transformación personal es aceptar que la pobreza no es una maldición ni una herencia inevitable, sino una mentalidad que puede cambiarse. Y cambiarla no significa simplemente repetir frases positivas frente al espejo, aunque eso ayuda. Significa cuestionar cada pensamiento automático que surge cuando hablas de dinero. Eso es caro. No puedo permitírmelo. Mejor no arriesgo. Cada uno de esos pensamientos es una semilla que, si no la arrancas, dará fruto de escasez. Este cambio es como limpiar un lente sucio con el que siempre has mirado el mundo. Al principio se siente incómodo, incluso doloroso, porque ver con claridad implica reconocer cuánto tiempo has vivido bajo patrones limitantes. Y esos patrones no llegaron solos. Vinieron de tu entorno, de tus experiencias, de tus miedos. Por eso, una reprogramación mental eficaz incluye acciones como escribir tus pensamientos negativos y desafiarlos con lógica, gratitud y propósito. Un ejemplo, si piensas «nunca podré ahorrar», cambia por «¿cómo puedo generar una fuente extra de ingreso este mes?». Una vez que rompes ese ciclo, empiezas a vivir con más disciplina, más conciencia y sobre todo, más posibilidad. Y es ahí cuando te das cuenta de que el cambio no comienza afuera, no viene con un nuevo trabajo ni con un golpe de suerte. Comienza dentro, con la decisión diaria de pensar diferente. Pero claro, pensar es solo la mitad del camino. Lo que realmente transforma es lo que haces con ese pensamiento. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Tener fe es fácil cuando todo va bien, pero la verdadera fe, la que transforma vidas, es aquella que se mantiene firme incluso cuando todo parece estar en contra. Esta fe activa no se queda en palabras bonitas ni en deseos al aire. Se traduce en acción diaria, levantarse temprano aunque no tengas ganas, estudiar aunque estés cansado y ahorrar aunque parezca que no hay nada que guardar. Es esa fuerza invisible que impulsa a moverse incluso sin garantías. La diferencia entre quien prospera y quien estanca está en los pequeños actos que nadie ve. Por ejemplo, en lugar de quejarte del trabajo actual, puedes inscribirte en un curso online gratuito como los de Coursera o Doméstica y aprender habilidades digitales que están siendo muy bien pagadas. Esa es una forma de activar tu fe. O, si ya tienes una idea de negocio, pero el miedo te detiene, puedes empezar validándola en redes sociales sin invertir dinero. Porque la fe real siempre está acompañada por movimiento. Y algo curioso sucede cuando actúas desde la fe. El universo comienza a moverse también. Coincidencias, personas, ideas y recursos empiezan a aparecer como si siempre hubieran estado ahí, esperando que tú dieras el primer paso. Es como una llave que activa puertas ocultas en tu camino. Pero para que esa llave funcione, hay algo fundamental que no puedes ignorar. Reprogramar la mente no es repetir afirmaciones vacías frente al espejo con una sonrisa forzada. Es un proceso consciente de limpiar y sustituir los pensamientos que te han mantenido en escasez por otros que te impulsan hacia la abundancia. Esta reprogramación mental requiere hábito, enfoque y persistencia. No se trata de un cambio de un día,
sino de un entrenamiento diario, como el de un atleta que se prepara para una maratón. Solo que en este caso, la meta es tu propia libertad financiera. Una técnica poderosa es comenzar cada mañana con visualizaciones claras. Imagina tu día ideal, tu negocio funcionando, tu cuenta bancaria creciendo, tu autoestima elevada. Acompáñalo con afirmaciones como: soy capaz de crear riqueza con mis talentos, o la abundancia fluye hacia mí porque actúo con disciplina y propósito. Escríbelas, léelas, siente cada palabra, porque lo que repites con emoción, tu cerebro lo graba como verdad. Y con el tiempo, eso se convierte en realidad vivida. También es importante seleccionar lo que consumes mentalmente. Las redes sociales, las conversaciones, incluso las series que ves. ¿Alimentan tu mentalidad de crecimiento o refuerzan la escasez? Reprogramar no es solo introducir lo nuevo, es eliminar lo tóxico. Así como limpias tu cuerpo para estar saludable, debes limpiar tu mente para permitir que florezca tu transformación personal. Pero este proceso requiere algo más que pensamientos. También necesita estructura y constancia. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Muchos buscan un gran evento que les cambie la vida de la noche a la mañana. Pero la verdadera transformación no viene de golpes de suerte. Viene de la suma de decisiones pequeñas hechas todos los días. Levantarse una hora antes, leer 10 páginas de un buen libro como Los secretos de la mente millonaria, evitar un gasto innecesario, planear la semana en una hoja de papel. Son detalles simples, casi invisibles, pero cargados de poder. Es ahí donde nace la verdadera disciplina. Las pequeñas acciones no solo construyen resultados, sino que forman tu identidad. Cuando eliges ahorrar 10 euros diarios en lugar de gastarlos en algo que no necesitas, estás enviando una señal clara a tu mente. Soy alguien que se prepara para la abundancia. Cuando estudias algo nuevo 15 minutos al día, refuerzas la creencia de que tu crecimiento es constante. Esas decisiones, al principio silenciosas, con el tiempo se vuelven hábitos poderosos que transforman por completo tu rumbo. Y lo más hermoso es que, aunque estas acciones parecen simples, la mayoría no las hace. Por eso quien las hace, destaca. Y con el tiempo se diferencia. Y cuando te diferencias, las oportunidades te buscan. Pero para aprovechar al máximo esas oportunidades, hay una cosa que debes tener muy clara. Y si no la tienes, todo lo que hagas podría perder fuerza. Una vida sin propósito de vida es como un barco sin timón. Puede que flote, pero no va a ninguna parte. El propósito definido es la brújula interna que te dice qué camino seguir, qué decisiones tomar y, sobre todo, por qué vale la pena seguir adelante cuando todo se complica. No se trata de un deseo vago como «quiero ser rico», sino de una visión clara. Quiero construir un negocio de educación financiera que impacte a miles de personas y me dé libertad para vivir donde quiera. Eso sí es un propósito. Escribir tus metas con detalle, fechas, montos, emociones, acciones, convierte tus sueños en planes. Y los planes te obligan a actuar. Una persona que tiene claro lo que quiere no se distrae con lo que no le sirve. Se enfoca, se levanta con energía y actúa con intencionalidad. Por ejemplo, si tu propósito es salir de deudas este año, podrías usar apps como FinTonic para rastrear tus gastos, vender objetos que no usas y dedicar tus noches a un ingreso extra con algo que sepas hacer. Esa claridad crea poder. Cuando alguien vive con propósito, sus acciones diarias tienen dirección. Ya no se siente perdido ni sobrecargado, porque sabe que cada paso, por pequeño que sea,
lo acerca a su meta. Ese enfoque le da confianza, energía y motivación. Y es justamente en ese punto donde todo cambia. Porque cuando tu vida empieza a tener dirección, el entorno comienza a responder. Pero si ya tienes el propósito, la pregunta ahora es: ¿estás listo para romper a fondo el programa que te enseñó a vivir en pobreza? Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Ahora que ya conoces los mecanismos invisibles que programan tu mente para la escasez, la pregunta es: ¿vas a seguir siendo espectador de tu vida o te vas a convertir en el protagonista de tu transformación personal? Piensa en esto. Si no haces nada distinto hoy, ¿cómo esperas un resultado diferente mañana? ¿Cuánto tiempo más vas a justificar tu situación culpando al sistema, a tu familia o al pasado? Comenta aquí abajo. ¿Qué hábito vas a cambiar a partir de ahora? ¿Cuál fue la creencia limitante que más te impactó durante este video? Tu historia puede inspirar a otros. Y si esto te hizo reflexionar, imagina o que ven los próximos videos. Así que ya sabes, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada de autoconocimiento, disciplina y mentalidad de crecimiento. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Por tu atención, mi más sincero agradecimiento.